tal, amigos? En esta ocasión, les mostraré cómo preparar una deliciosa bebida refrescante para este calor de verano. Con tan pocos ingredientes como leche, un poco de hielo, chocolate y algo de creatividad, prepararemos este fantástico frappé de chocolate. Comenzaré con algo tan básico como elegir el vaso en el que prepararé mi bebida. Lo introduciré unos minutos al congelador por razones que les explicaré más adelante. A mi licuadora agregaré una taza de leche, seguida de 4 cucharadas generosas de chocolate en polvo. Y eso es importante, ya que el hielo diluirá nuestra bebida. Incluso podríamos agregar 5 o 6, pero eso dependerá de su gusto. Realzaré aún más el sabor agregando una cucharada de azúcar. Agregaré también una cucharada de vainilla a nuestra preparación, la cual aportará algo diferente y mágico a este frappé. Y por último, el hielo. Ahora accionamos nuestra procesadora. Continuaré agregando hielo hasta el punto en que la bebida se ponga algo espesa, como pueden ver aquí. Precisamente, ese cambio de consistencia es el que me indicará cuánto hielo es necesario. Sacamos nuestro vaso que ya está muy frío. Y he aquí la respuesta de por qué lo enfriamos. Decoraré el interior con algo de jarabe de chocolate de esta marca específica, que es muy buena. Como mi vaso está frío, el jarabe se solidifica casi instantáneamente, lo cual me ayuda a mantenerlo fijo en el vaso. Procederé a verter nuestro frappé en el vaso, cuidadosamente, para no borrar las marcas de jarabe. Dejaré un buen espacio en la parte superior, porque en el siguiente paso culminaré con una exquisita crema batida. Miren esto, amigos. Es como un sueño extraído de un cuento de hadas. Y por si eso no fuera suficiente, aderezaré con un poco de cocoa esparcida sobre la crema. Culminaré esta obra de arte culinaria con 2 galletas rectangulares de chocolate que realzarán aún más nuestro frappé. Disfruten esta belleza. Veamos qué tal ha quedado este hermoso frappé. ¡Wow! Nos ha quedado riquísimo. Nunca imaginé que la crema batida le aportara ese sabor tan cremoso y fuera de serie. El dulzor y el sabor a chocolate no han sido debilitados por el hielo, y el resultado es una experiencia muy agradable y refrescante. La vainilla aporta una dimensión totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, y el hielo ha quedado lo suficientemente fino como para disfrutar masticándolo ligeramente. En suma, amigos, esto ha quedado muy bueno. Y bueno, todo lo que inicia tiene un final. Y yo los dejo con estas imágenes para que se animen a preparar este frappé de chocolate tan sencillo. Por mi parte, les agradezco que hayan llegado hasta el final de este video y los invito a que se suscriban y compartan esta receta con sus amigos y familiares. Desde esta cocina, les mando un cálido abrazo de oso y los invito a que sigan formando parte de esta hermosa comunidad aquí en nuestro canal Yo Cocino, Tú Cocinas.